y darle las gracias por traernos a este lugar. Bendito Rey, bendito Señor, tú eres bueno, maravilloso. Tú eres quien sustenta nuestra vida, nuestro corazón. Tú eres el Dios que nos ha dado vida, salud, que nos ha traído, mi Dios, a tus caminos. Tú nos has traído a tus sendas que son derechas, a tus sendas que son rectas, que nos llevan a la vida. Padre amado, gracias te damos porque tú has sido fiel. Mi Dios, tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque tu fidelidad ha sido grande en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos has protegido de tantos males. Vemos en las noticias, vemos a nuestro alrededor personas sufriendo, personas pasando tantos males, incluso naciones sufriendo por causa del pecado. Pero tú nos has librado, tú nos has sostenido, tú nos has amado, mi Dios, tú nos has cuidado. Gracias, Señor, por tu fiel amor. Gracias porque tú nos amaste primero, aún sin merecerlo. Dice tu palabra que aún nosotros, cuando éramos pecadores, tú te entregaste, Señor. Tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros. Mi Dios, te pido que bendigas a cada uno de tus hijos, los que han venido, los que ya han llegado, los que ya están aquí, mi Dios, para que tú, Señor, renueves sus fuerzas. Aquellos que quizás están cansados del trabajo, de los quehaceres diarios, sean renovadas sus fuerzas, Señor, porque han venido al mejor lugar a renovar su espíritu, su mente, su corazón. Y sabemos, Dios, que tú le darás el descanso, Señor, cuando ellos duerman. Dice tu palabra, que en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados, sin temor al porvenir, sin temor al día de mañana. Porque no nos pertenece sino que a ti, Señor. Y qué mejor que poner nuestra vida en tus manos. Mi Dios, así te he pedido tu bendición sobre los que vienen en camino para que los ayudes a llegar bien a este lugar. Que vengan con gozo, con alegría, como lo hemos hecho nosotros también, de llegar a tu casa para poder bendecir tu vivo y precioso nombre. Y tener, Señor, también una porción de la palabra del Señor en nuestra vida. Mi Dios, te pedimos tu bendición sobre esta reunión, sobre este estudio bíblico, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar y a bendecir el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. No temas, estamos del lado del campeón. Debes temer ni retroceder.
autoridad y el poder. Vamos a seguir cantando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y por siempre te exaltamos esta noche. ¿Cuántos pueden saltar? Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los Señores.
Les invito, hermano, a que pueda tomar asiento. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 34. Vamos a leer desde el versículo 29 al 35. Éxodo 34, desde el versículo 29 al 35. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Dice la palabra del Señor, antes que sucediera esto, Moisés subió al monte Sinaí, donde Dios le entregó las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, y Dios le dice, es momento que vuelvas porque el pueblo de Israel se ha vuelto tras un Dios falso que es un becerro de oro. Así que devuélvete de inmediato. Cuando volvió junto con Josué, vio esa escena desgarradora y él arrojó las piedras que Dios hizo con su propia mano, las piedras originales, y se rompieron, se hicieron pedazos. Luego dice la Biblia que hubieron plagas. Moisés dijo, quien sirva a Dios que se venga a este lado, y los únicos que se pusieron a ese lado fueron los levitas. Y Moisés les dijo, tomen cada uno una espada y maten a todos los que están a su alrededor. Y hermanos, ellos lo hicieron. Comenzaron a matar. Dice la Biblia que murieron 7,000 personas a causa del pecado. Era un juicio. ¿Y por qué los levitas obedecieron? Porque estaban obviamente en la misma línea con Dios, porque todos los demás se habían envanecido. Ahora Aarón se excusó diciendo, a mí me obligaron. Yo tiré el oro y salió un becerro perfectamente formado. Ellos me obligaron, yo no fui. Pero eso no era excusa para Aarón. Y dice la Biblia, en esta parte, que nuevamente Moisés sube al monte y Dios le dice, ahora tú vas a tallar estas tablas. Así que vas a tener que tomar un cincel, un martillo y ponerte a tallar de la piedra, pero yo escribiré. O sea, Dios nuevamente iba a escribir, pero ¿quién iba a tallar las tablas? Moisés. Y lo más probable es que haya tenido que subirlas y luego bajarlas. Un trabajo doble. Y dice la Biblia que cuando Moisés descendió del monte, ¿cómo venía su rostro? Resplandeciente. Si lo lleváramos al tiempo de hoy día, ¿nuestro rostro resplandece por estar en la presencia del Señor? ¿O somos gente amargada? Gente que uno lo ve, no, ahí viene el cristiano. Ahí viene el amargado. Y sabe, hermano, sucede algo bien curioso. Porque los que lo vieron, ¿qué reacción tuvieron? Nos dijeron, impresionante, déjame ver. ¿Hicieron eso? Salieron arrancando. La gente que resplandece, su vida, no solamente llama la atención, les da miedo a los otros pensando que algo traman detrás. Ustedes se han encontrado con gente que parece tan buena que a uno le da miedo porque como que algo malo va a hacer porque no puede ser tan bueno. Pero resulta que al conocerlo sí son buenos o sí son de bendición.
Pero uno está tan metido en el engaño del mundo de que todos nos pueden traicionar, todos nos pueden engañar, que no todo puede ser tan bueno. Y caemos en prejuiciar a aquellas personas, principalmente hijos de Dios. Pero un hijo de Dios, ¿cómo debería andar? Resplandeciendo, y no porque sea así su carácter o porque su familia sea así, sino porque pasa lo mismo que con Moisés, porque estaba en la presencia del Señor. Nuestro rostro debería resplandecer porque está en la presencia del Señor. Así que Moisés les dijo, ya déjense de arrancar, yo por ustedes me voy a tener que poner un velo. Me imagino que el resplandor de la cara de Moisés molestaba la vista, porque era demasiado fuerte. ¿Cómo mirar al sol? Es un poco, al principio uno lo puede hacer, pero después ya es molesto, y si usted se alarga ese tiempo se puede provocar un daño irreparable en sus ojos. Y dice la Biblia que Moisés, ¿qué es lo que hacía? Iba a la presencia de Dios y le volvía a decir todo lo que Dios le había dicho al pueblo que tenía que hacer. Y este es un mensaje para nosotros de que debemos constantemente buscar el nombre del Señor. Dice la Biblia, en otra parte, que Moisés dice que ese resplandor se le iba apagando poco a poco, hasta que ya ese resplandor desaparecía. Lo mismo sucede con nosotros. Al estar con Dios, al estar en la presencia del Señor, se enciende una llama en nuestro interior, que enciende el Espíritu Santo. Pero de nosotros depende mantenerla encendida. Nosotros no somos como un vaso que viene el Espíritu como agua y nos llena y quedamos listos y ahí no tenemos que hacer nada más. En realidad, la mejor figura para explicarlo es una llama que se enciende. No un vaso que se llena con agua, porque no. Si no, vendríamos una vez a la iglesia y nunca más. Estaríamos llenos, me llené, listo, nunca más. Con esto tengo para todo el año. Y hay mucha gente que cree que es así, por eso no aparece en todo el año, o en toda la semana, o en distintas circunstancias, y solamente cuando tiene problemas aparece, y eso no debería ser. Por eso debemos mantener encendida la llama y también el resplandor que tiene que ver con la presencia del Señor. Y es la única forma de poder saber su voluntad. Moisés tenía las tablas ahí físicamente, pero nosotros dice la Biblia que ¿dónde las iba a escribir? No, ya no en piedras, en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Dice, ya les escribiré mis leyes en su corazón. Porque usted donde vaya va a saber qué es lo que es correcto, qué es lo que es bueno. Y eso es lo que desea el Señor. Pensando en esto, hermanos, les invito a que se pongan de pie y podamos estar en la presencia del Señor. Quizá hoy físicamente no resplandezca nuestro rostro con una luz fuerte, pero sí que irradie nuestro carácter, nuestra vida, nuestras palabras, la presencia del Señor. Oremos. Mi Dios, tú eres Dios bueno, grande y poderoso. Tu palabra nos muestra cómo tu siervo Moisés, quien fue un intercesor contigo, mi Dios, respecto a este pueblo que simplemente se desviaba tras lo que querían, tras otros dioses tan fácilmente. No se habían dado cuenta, no te daban las gracias, porque tú los habías recién liberado de la esclavitud. Tú nos libraste de la esclavitud del pecado, pero pronto nos olvidamos de lo que has hecho por nosotros y nos desviamos tras otras cosas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por ocupar nuestro tiempo en cosas que no edifican. Mi Dios, queremos que nuestro rostro resplandezca en tu presencia para poder alumbrar a otros, poder mostrarle cuál es tu voluntad, lo que tú quieres tanto para nosotros como para otros. No queremos solo llenarnos nosotros, no queremos aprender solo nosotros, sino que otros también conozcan más de ti. Ayúdanos a empaparnos de tu presencia, de tu palabra, cada día. Señor, sostiene nuestra vida, sostiene nuestro corazón, que podamos tener todos los días este deseo de buscarte. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, porque podemos confiar en ti, porque tú nos prometes que tu Espíritu Santo estará con nosotros todos los días mostrándonos la verdad de cómo tomar decisiones, cómo guiar nuestra vida. Mi Señor, sostiene a tus hijos, sostiene a tu pueblo. Afírmanos, Señor, en tu palabra y que cada uno te busque de corazón
Que no te busquemos por obligación o porque haya alguien instándonos a hacerlo o porque estamos con un problema y lo vamos a hacer. No, sino que sea algo diario, algo que realmente lo queremos hacer. Perdona nuestra pereza, perdónanos, Señor, porque hemos dejado de lado buscarte por otras cosas. Ni siquiera el trabajo nos va a recompensar nuestra vida. Señor, eres el único que puede saciar nuestro corazón. Y eres tú el que nos da el trabajo, el que nos da los estudios, la capacidad para pensar, para estudiar. Eres tú, Señor. Queremos rendirte nuestra vida, nuestras decisiones. Padre, bendice a tu iglesia, a tu pueblo. Y en esta hora, Señor, queremos darte gracias y entregarte nuestra adoración por lo bueno que tú eres con nosotros. Bueno y fiel eres, Señor. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir, lavas mi culpa y dolor. Dentro del mar de tu gran amor, me rendiré, en tu gracia estoy.
Gloria y honra al Rey que vive por siempre. A ti te alabamos, Cristo, porque nos has salvado, nos has redimido. Eres el que nos ha amado aún antes de la fundación del mundo. Tú eres el Señor de nuestra vida. Y a ti rendiremos nuestro corazón por siempre. Mi Dios, te pedimos también tu bendición sobre este estudio bíblico que vamos a tener. Trae sabiduría y gracia sobre nuestras vidas, nuestras mentes, para tomar atención a tu palabra. Te lo pedimos y te agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, puede tomar asiento. Vamos a continuar con el estudio del arte y la ciencia como amigos de la fe. Por hoy lo hice yo nuevamente, ya que el pastor está un poco delicado de su garganta, para no desgastarlo. Ya que este fin de semana también tenemos actividades de la corporación. Hay una convención de pastores y líderes en la hermosa ciudad de Huillo, Rancagua. Así que ahí estaremos tomando decisiones respecto a las actividades de la iglesia a nivel de la corporación, y eso es bueno. Ya poder reunirnos de forma física, de forma presencial, y poder continuar con el trabajo que, hay un trabajo de líderes, de pastores de iglesia y también juvenil, de actividades que se hacen a nivel nacional, y es bueno retomar aquellas cosas que se dejaron de hacer por el estallido social y después por la pandemia. Ya, porque el último evento que se hizo fue hace 2 años, así que ya yo creo que muchos ya no son jóvenes, están casados, ya no van a participar, fue su último evento. Bueno, yo como soy líder puedo tener la gracia de seguir participando sin que me echen, así que eso es bueno. Así que mientras esté joven, paso viola, sí, no hay problema. Entonces estamos viendo este estudio que tiene que ver con el arte y la ciencia como amigos de la fe. Vamos al capítulo 2. Ya hemos visto una introducción, capítulo 1, que habló acerca del pasado, ¿se acuerdan? Analizando este estudio tiene pocos capítulos, tiene alrededor de 5 o 6 capítulos, pero son bastante extensos. Entonces vamos a tener que hacerlo en 2 partes porque es demasiado. Y realmente tuve que omitir demasiadas cosas en el capítulo pasado. Y la idea es que nosotros podamos ser edificados. Así que de aquí en adelante lo voy a tener que dividir en 2. Así que hoy día vamos a ver capítulo 2, la historia, parte 1. Vamos a ver sobre la historia. La historia es un tributo a Jesús. La historia de la humanidad es un tributo a Jesús. No fue al azar. La historia tiene un contexto, la historia tiene un avance, una coherencia, no es algo que no tiene pies ni cabeza. Por eso existen los historiadores que ven cómo los procesos comienzan, tienen su cúspide y luego terminan. Y también ellos llegan a distintas conclusiones, ¿por qué pasó esto, por qué pasó esto otro? Usted sabe lo que decía Salomón en Eclesiastés: no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es lo mismo. Ahora la tecnología nos puede mostrar algo nuevo, pero finalmente se vuelve todo monótono y sigue siendo lo mismo. Sale el último celular, último modelo, última tecnología, y en un mes más sale otro. Y en los que se lo compraron se sienten estafados. Incluso uno al primer día, qué admirable aparato, o su televisor, o su computador, pero ya los días es algo común. No hay nada nuevo bajo el sol. Sigue siendo lo mismo. Una de las mejores evidencias de la existencia de Dios se encuentra en la historia de la humanidad. La historia habla de Dios porque Dios ha hablado a través de la historia. Dios se ha encargado de hablar a través de la historia de la humanidad. Dios no se ha quedado callado. La historia comienza con Dios, y para los que creemos en la autoridad de la Biblia, culminará también con Él. El mismo Dios dice: yo soy el Alfa y la Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. O sea, el Señor, ahí en Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Yo soy el Alfa y la Omega. O sea, ahí el autor de este libro que estamos tomándolo, que es Junior Zapata, dice que incluso Dios
se ostenta de saber griego, porque él lo inventó, él lo creó. Entonces él puede ocupar el idioma que quiera. La Biblia, hermano, está escrita en hebreo, arameo, griego, y hay unas partes que están en el idioma de los caldeos. ¿Usted sabe a qué libro me refiero? Al libro de Daniel. Usted sabe que hay partes del libro de Daniel que está escrito en el idioma que se hablaba en Babilonia. Entonces, ese es un dato que nos da la arqueología, la historia, las investigaciones que nos dicen que esto fue real. Daniel estuvo en Babilonia. No había otra forma de que él conociera esa lengua y que lo escribiera. Y hermanos, los científicos, tanto cristianos como no cristianos, tienen que tomar las evidencias de lo que es la historia y también las evidencias empíricas, lo que nosotros podemos ver, para saber sobre nuestros orígenes. ¿Qué es lo que dicen los que no creen en Dios? Que hubo una gran explosión y antes de esa explosión no había nada. Entonces hay que tener bastante fe para creer eso, que no había nada. Porque ellos no pueden comprobar que no había nada. O sea, se necesita más fe para creer eso que para creer que había una fuerza superior que le dio inicio a todo. Y ese fue Dios. Nosotros creemos eso. Entonces, si se da cuenta, la ciencia no niega a Dios. La ciencia dice, hasta acá no llegamos. Sabemos que hubo un comienzo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el universo se está expandiendo. Se está agrandando. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Ellos ven que, obviamente que eso se demora miles de años y lo han estado estudiando. Entonces, hubo un comienzo. Y la Biblia dice que Dios dijo, hágase la luz, y comenzó a crear, su obra creadora. Y él mismo dice, yo soy el alfa, la primera letra. Yo soy el que comienzo a hablar. Y ahí comenzó a existir todo. ¿Se acuerdan la semana pasada estuvimos viendo? Que Dios dijo y su voz produjo ondas de energía que comenzaron a crear cosas. Y es la omega. O sea, Dios va a decir fin y se va a acabar. No va a haber un spoiler al final, un tráiler de la próxima película, eso no va a pasar. Se va a acabar y fin. Dame un segundito más, Señor, por favor, como los jugadores de fútbol en el minuto 97, ya adicionado más, ya no puedo adicionar más, y le dice, por favor, dame un poquito más de tiempo para... Y van perdiendo por golear. Nadie le va a poder rogar, Señor, dame un minuto más. El Señor va a terminar el momento, el tiempo, y ahí ya los que se arrepintieron lo hicieron y los que no. Y Dios lo va a tener en su sabiduría. No es que, si le hubiese dado 5 minutos a él, se convierte. No es así. Dios lo sabe. Entonces, la primera y la última letra del alfabeto griego, antes de todo lo creado, no existía el tiempo y el espacio. De eso estamos claros. Los filósofos y los científicos se han puesto de acuerdo de que para que exista un Dios, este Dios no puede ser guiado por las leyes de la naturaleza. No debe ser sometido por las leyes de la naturaleza. Y justamente este Dios que nosotros adoramos, bendecimos, está fuera de estas leyes porque no lo manejan a Él, sino que Él maneja estas leyes. Dios no tiene tiempo con ir al futuro, no tiene problema con ir al futuro o al pasado, ni trasladarse ni un lugar a otro porque Él es omnipresente. Él es omnisciente. Es omnipotente. Todo lo puede. Ahora, Dios está fuera del tiempo y del espacio. Si no había espacio, no había dónde ejecutar la historia. Y si no hay tiempo, si no había tiempo, no había historia. Y si no había espacio, no había dónde ejecutar la historia. Dios habló en la expansión infinita de la nada. Dios es el único que pudo crear de la nada algo. Hasta el momento nadie, ningún ser humano, ha podido crear nada, de la nada, algo. No se puede. Todos los que inventan o crean cosas tienen que buscar materia prima. Todos. Excepto que sea un mago, ¿cierto? Que haga aparecer cosas así. Obviamente son ilusiones. Pero para crear un robot, para crear un auto, para crear, por ejemplo, un libro, se necesita materia prima. Y que eso ya existe en la naturaleza.
Pero Dios de la nada, Dios no tenía nada y Él simplemente lo hizo. La historia muestra el hilo conductor de un plan eterno y perfecto. La caída del hombre, su redención. Dios envió a su precioso Hijo, murió y resucitó. En la historia aparece la iglesia, crece, madura, se expande y se perfecciona. En la historia aparece un hilo conductor que va con un comienzo, se va desarrollando, llega hasta un punto cúlmine y luego termina. ¿Se da cuenta que todo tiene un orden lógico? Es un orden. Usted sabe que lo contrario al orden es el caos. Hay muchos que se preguntan ¿por qué no reinó el caos en vez del orden? ¿Por qué estamos aquí, muy bien sentados, respetándonos unos a otros y no matándonos unos a otros y comiéndonos y destruyéndonos como bestias? ¿Por qué no es eso y sí el orden? Porque hay un Dios. Hay un orden que, de hecho, hasta el día de hoy hay debates respecto a las leyes naturales. Que es malo matar, que es malo hacerle daño a los niños porque son inocentes, sea quien sea, en todo el mundo cree eso, aunque no le hayan enseñado nada, sabe que es malo. Y el típico ejemplo es esto que se da, esas tribus caníbales, no se comen entre ellos porque es malo, comen a los otros porque les tienen mala, pero entre ellos no se comen porque de lo contrario, ¿qué sucedería? Desaparecerían. Y el punto mínimo sería la supervivencia. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros sobrevivimos? ¿Por qué buscamos sobrevivir? ¿Quién nos da ese sentir de sobrevivir? De luchar por vivir. Simplemente Dios. Y cuando Dios no está en la vida de la persona no quiere vivir. No quiere sobrevivir. Entonces nos damos cuenta que Dios es el que sostiene la historia de la humanidad. Y vemos la obra de Jesús. Y es maravilloso, hermano, porque al estudiar la historia aparece Jesús. Inmediatamente. Sea cual sea el libro de historia que usted lea, aparece Cristo. Antes y después de Cristo. Él cambió la historia. Vamos a avanzar. Dios es activo en la historia. No es que Dios le dio un empujoncito ahí a Adán y dijo, ya, yo me desaparezco, arréglatela solo. ¿Hizo eso Dios? La Primera Guerra Mundial se me pasó. Lamentablemente mataron a mucha gente. La Segunda Guerra Mundial. No, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Hizo eso Dios? Hay gente atea que no cree en Dios y dice, no, Dios nos dejó abandonados. Somos gente abandonada. Dios nos creó y nos dejó botados. ¿Es así Dios? No. Veamos lo que dice Isaías 14, 3 al 7. Si alguien me ayuda a leerlo. Esta es una clase interactiva. Isaías 14. Hermana Cristina. Bien. En aquel día maravilloso, cuando el Señor le dé descanso a su pueblo de sus angustias y temores, de la esclavitud y de las cadenas, te mofarás del rey de Babilonia y dirás, el hombre poderoso ha sido destruido. Sí, se acabó su insolencia, pues el Señor aplastó su poder malvado y puso fin a su reino perverso. Atacabas al pueblo con incesantes golpes de furia y dominabas a las naciones dentro de tu poder sofocante, con una tiranía implacable. Sin embargo, finalmente la tierra está en reposo y tranquila. Ahora puede volver a cantar. Muy bien. Isaías es un profeta del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que está profetizando Isaías? La caída de Babilonia. Aquí en la Nueva Traducción Viviente se titula Burla contra el rey de Babilonia. De alguna manera Isaías estaba seguro que Babilonia, aquellos que iban a venir a conquistar, todavía no pasaba, se iban a llevar esclavos a muchos israelitas, entre ellos Daniel, iban a destruir el templo, se iban a robar los objetos sagrados, iban a dejar literalmente todo en el suelo.
En algún momento, en el futuro, ellos iban a ser destruidos y los israelitas iban a estar vivos para ello, para burlarse de ellos. Porque dice que el hombre, dice, te mofarás, dice el 4, del rey de Babilonia y dirás, el hombre poderoso ha sido destruido, sí, se acabó tu insolencia. Eran realmente malvados estos hombres. Dios indujo la caída de Babilonia antigua y casi invencible como un alivio a toda la tierra y en especial a su propio pueblo. Babilonia no solamente conquistó Israel, sino a todas las naciones a su alrededor. Era una potencia del mundo antiguo que no dejaba títere con cabeza, o sea, era algo impresionante, el vasto territorio que alcanzaba este imperio. ¿Cómo Isaías pudo saber esto? Simplemente porque el que escribió la historia de la humanidad y el que la conocía, lo estaba inspirando a escribir. Y vemos que esto fue real. Porque Babilonia fue destruida y ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Continuó existiendo. Porque sabemos que los israelitas volvieron del destierro, volvieron del exilio a reconstruir su ciudad. Con Zorobabel, con Nehemías, muchas delegaciones, no solamente fue Nehemías, hubieron más delegaciones para poder no solamente armar los muros, sino también el templo y luego reconstruirlo. En el Antiguo Testamento se mencionan pueblos y naciones que se levantaron, pero pronto fueron destruidos o reducidos a cenizas. Por ejemplo, Asiria, Moab, Siria, Etiopía, Egipto, Edom, Tiro, el Imperio Romano y el mismo Israel. No todos fueron destruidos, algunos todavía existen hasta el día de hoy. Obviamente no son lo mismo que en aquella época, sino que mantienen, por ejemplo, si uno pensara que Egipto de hoy sea el Egipto de antes, no es lo mismo. Así como Etiopía, ¿existe el país de Etiopía? Sí, pero no es como en aquella época. Y usted sabe que Babilonia dejó de existir y solamente existe el territorio que está ahora, está en Irán e Irak. Ahí está. Veamos lo que dice Hechos 2:23. Hechos 2:23. ¿Alguien que me lo pueda leer? Por ahí la hermana Patricia. ¿Lo tiene? Ya la esperamos. Hechos 2:23. Amén. A este entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, formados por el mismo, justificándolo, todo. Todo el 23. Al cual Dios levantó puestos los dolores de la muerte, por cuanto es Sí. imposible que fuese retenido por ellos. Bien, aquí dice que la vida, muerte de Jesús y su entrega a la cruz estuvo predeterminado. Estaba puesto, escrito en la historia. La Nueva Traducción Viviente dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Jesús, aunque eligiera a otro Judas, sacaba a Judas y ponía a otro, igual iba a ser traicionado. Entonces, iba a suceder. Con la ayuda de gentiles sin ley, los romanos, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron.
Y aquí está, me parece que Pedro, diciéndole en su cara lo que hicieron ellos con Jesús, a los que vivían ahí. Ustedes lo mataron. Y eso había sido hace poquito. Entonces Pedro estaba muy valiente, no tenía miedo a lo que le sucediera. Era un Pedro distinto, ya no el que negaba a Jesús, el que arrancaba, sino el que les enrostraba a los que mismos asesinaron a Jesús lo que hicieron. La historia le sirve al Señor. La historia es un siervo que trabaja para Dios. Y Él la dispuso para su plan perfecto de redención. Dice la Biblia que el Señor Jesús, estando en la cruz, dice, consumado es. Quiere decir que todo el plan fue terminado a cabalidad. Lo estuvimos viendo este viernes pasado con los jóvenes, las 7 frases que dijo Jesús en la cruz, y una de ellas es consumado es, que es todo ha sido terminado. ¿Ha escuchado usted que dicen? El plan se llevó a la perfección, funcionó todo bien. Asimismo fue el plan del Señor Jesús. Y leí un comentario que decía que Jesús, cuando estaba en la cruz, antes de fallecer, dice que inclinó su rostro y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo que hacía generalmente la gente al morir era gritar y luego inclinaba el rostro porque simplemente moría. Pero ¿por qué Jesús inclinó el rostro antes y después habló? Porque Él estaba totalmente consciente del momento en que Él iba a entregar su vida. Él dijo, ahora la voy a entregar. Gracias, Padre. Y Él dice en la Biblia que expiró. Yo soy último suspiro. Y leímos con los jóvenes que Jesús dijo, yo entrego mi vida, nadie me la quita, a no ser que yo la entregue. Él estuvo bajo control de todo. O sea, a Jesús no lo mató la cruz, ni los soldados romanos, ni los líderes judíos, ni la asfixia, ni el paro cardíaco. Si Jesús hubiese querido, hubiese estado 3 horas más. Aun cuando la gente no se explica científicamente cómo resistió tanto. Porque Jesús la noche anterior no durmió nada. Pasó de allá para acá, lo estuvimos viendo con los jóvenes, fue a Caifás, a Anás, a Herodes, finalmente llegó donde Pilato. Tuvo toda la madrugada así, hasta que fue juzgado, azotado, lo obligaron a llevar la cruz. Imagínense, sin haber dormido ni comido. Una vez no duerme, uno come y anda así todo tiritón, me desmayo. Y Jesús se desmayó ahí cargando la cruz. Luego, estando ahí siendo sofocado, dice la Biblia que Jesús murió cerca de las 3 de la tarde. Y en ese lugar tan seco, tan árido, imagínese usted cómo estaba pegando el sol. Yo le decía a los jóvenes, nosotros caminamos media hora al sol, nos da insolación y estamos, no puedo más, me muero. Y a todos nos puede pasar eso y uno dice, qué débiles somos. Y el Señor Jesús resistió y estuvo ahí. Y una de las cosas maravillosas que Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba todo en el plan divino del Señor, estaba todo determinado. La historia no se ha vuelto un caos o una crónica de sucesos aislados solo porque la mano de Dios ha estado presente. ¿Cómo sabemos que la historia es la historia de Dios, la historia de la humanidad? ¿Es la historia de Dios? Porque Dios está presente en todos los sucesos de la humanidad. Sea que trabaja con la iglesia como fuera de la iglesia, en el sentido de que Dios sigue dando sabiduría y entendimiento al ser humano, aunque no lo busque directamente, Dios igual está ahí, porque como lo vimos la semana pasada, el hombre y la mujer están hechos a imagen de Dios. Aunque estén en la tribu más aislada, ellos se van a comportar de alguna manera porque Dios los creó a su imagen y semejanza. Son seres humanos. Y además tienen conciencia. Entonces Dios es activo en la historia. Vamos a avanzar. División tripartita de la historia. Aquí se mencionan 3 partes en que la historia de la humanidad, desde el punto de vista cristiano, se divide. La primera parte es en el pasado. Todo antes de Cristo tenía la intención de preparar su llegada.
Podríamos decir que todo el Antiguo Testamento, o todo lo que fue antes del nacimiento de Jesús, ¿qué es lo que buscaba la historia? Preparar la venida del Mesías, del ungido. Segundo, en el tiempo presente, después de su nacimiento, tenemos la revelación del tiempo que estuvo en la tierra. Jesús vino, tuvo su ministerio, murió y resucitó. ¿Y qué sucede? Tenemos el conocimiento de lo que vino a ser el Hijo de Dios a la tierra. Y tercero, luego de su resurrección veremos el cumplimiento de su mensaje. El mensaje del Señor, Él dijo que se iba a predicar este mensaje a todo el mundo, a todas las naciones. Y así ha sido. ¿Son obedientes los hijos de Dios? ¿Se pusieron a predicar como locos? Y no han parado hasta el día de hoy. Algunos medios porfiados, esto no les gusta predicar. Y a veces son miedos que uno tiene. Cuando uno salía con los jóvenes afuera, uno partía con temor. Por eso la idea es ir mínimo de a dos, no solo. Porque también si lo manda de uno, se le van a subir el humo en la cabeza diciendo, ay, yo soy mejor. Después se le aparece alguien más pesado y después se va a pique. Por eso es mejor ir de a dos. Idealmente uno más maduro y el otro más, para que aprendan y también ambos, porque a veces, hermanos, pasa que los que no saben mucho tienen más astucia y son más enérgicos y los otros como más cuidadosos. Cuidado. Y eso es bueno también, ir congeniando. Y era bueno salir con los jóvenes cuando íbamos casa por casa y no faltaba uno, aló, pero grita fuerte. Llegaba el otro, aló, casi botaba la puerta. Otros tiraban piedras hasta que alguien salía. Queremos orar por usted. Ah, qué bueno. Sí, yo necesitaba oración. Entonces, la palabra del Señor hasta el día de hoy se ha mantenido. El cumplimiento de su mensaje. El Señor dijo que mayores cosas que estas ustedes harán. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, han orado y el Señor les ha respondido a una petición, ya sea de sanidad, como de que el Señor abra una puerta de trabajo, como para que una persona se convierta a Cristo? Son oraciones respondidas que el Señor les ha dado a su pueblo. La historia no es un círculo, aunque esa idea es bastante convincente. ¿Usted ha escuchado de que existe como un karma, de que todo se devuelve? ¿Ha escuchado personas que dicen eso? Todo lo que tú hagas se te va a devolver. El mundo gira y en algún momento te va a llegar a la nuca. Te va a llegar eso. Esa no es una idea cristiana ni bíblica. La idea cristiana es que todo tiene su consecuencia. La idea y el argumento bíblico es siembra y cosecharás. Por eso dice la Biblia que debemos cosechar cosas para el reino de Dios. La historia constituye una línea recta, no un círculo. Porque nosotros creemos que nosotros tenemos nuestra propia vida y nuestras propias consecuencias vamos a sufrir de acuerdo a lo que nosotros vivamos, y después cuando partamos de esta tierra no lo vamos a volver a sufrir ni tampoco vamos a tener otra oportunidad como otras religiones creen. Que después voy a aparecer como perrito, después voy a aparecer como gatito o como una planta y me van a aplastar y después voy a volver a aparecer como semilla y así. ¿No es así? La historia constituye una línea recta hacia la culminación del plan divino de Dios para la humanidad. ¿Se da cuenta que al estudiar la historia, al ver los sucesos, finalmente, ¿qué es lo que sucede? Se va a culminar con el plan perfecto de Dios. Y es un plan divino. Pareciera que hoy la Tierra, el planeta, la historia de la humanidad está avanzando a cualquier rumbo menos al que Dios dispone. Porque la gente está cada vez más lejos de Dios, se aprueban leyes contra Dios, hay cada vez menos cristianos, menos iglesias, y es justamente lo que la Biblia dice que iba a pasar, que el amor de muchos se iba a enfriar, y que esta bestia iba a engañar incluso a los escogidos. ¿Se acuerda de la bestia? Puede ser una nación como puede ser un sistema político, un sistema de entretención. Hoy en día tenemos muchas posibilidades de perder el tiempo. Uno de ellos las redes sociales. Otro, la televisión. Bueno, la televisión antiguamente se basaba horas en la televisión. Hoy en día también puede ser el trabajo. Usted en una hora de trabajo no hace nada.
y un día a veces no es nada y necesita más días para quizás terminar las tareas que tiene que hacer. Y otra cosa son los videojuegos. Hoy en día los jóvenes en general todos están metidos en eso y pierden tiempo valioso. Yo también estuve metido un tiempo, gracias al Señor me rehabilité, porque me di cuenta que realmente no sirven para nada, más que para pasar el rato. Pero por eso es mejor, igual que las series. Yo terminaba la serie y decía, igual está buena, pero si mi vida sigue igual. No es lo mismo que cuando usted lee la Biblia, estudia la palabra del Señor, hay algo distinto. Usted camina de una forma distinta. La vida, ve distinta forma la vida. Pero aquellas cosas hay que tener cuidado. No digo que sean malas en sí, lo pueden hacer, pero en su tiempo medido. Por eso yo le digo a las personas, si tú vas a estar tanto tiempo en eso, calíbralo y hace lo mismo con Dios. Si vas a estar 1 hora, no, 1 hora no es nada. 1 hora dura un partido, ¿cierto? Jugando FIFA. Entonces está un tiempo también orando y buscando al Señor. Y si tienes la aplicación de la Biblia, no elijas planes fáciles de un párrafo y listo. Elige uno bueno, uno cototo, ahí de 1 año. Y que te demore media hora en leerlo, o 1 hora en leerlo. Que se vea el esfuerzo, porque cuando nosotros en la universidad o en el colegio el profesor nos manda a leer un texto, a veces no es corto. Y tenemos que leerlo. Hoy existen muchas facilidades para hacerlo. Por eso, hermanos, la historia no es un círculo, es una línea recta hacia el plan divino. ¿Y qué es lo que dijo Dios que iba a pasar? Lo que justamente hoy día está pasando. Y quisiera aclarar que, como lo vimos con Daniel, tampoco nos vamos a poner a salir a gritar, estamos en el último tiempo, porque puede ser que tampoco sea. Aquí vamos a ver 3 sucesos históricos más importantes para el cristianismo. Los 3 sucesos más importantes que influyeron y también ayudaron a que el cristianismo siga hasta el día de hoy. Estos 3 sucesos no fueron al azar, ni tampoco porque, hoy menos mal que pasaron, porque si no, hace tiempo se hubiese desaparecido la Biblia o ya nadie creería en Dios. No es así. Como Dios está detrás de la historia, Dios los puso. Como dice la Biblia que Él saca y pone reyes, gobernantes, el Señor los elige, los pone donde están, porque hermano, usted y yo nos podemos poner de acuerdo para votar por alguien, pero de ahí a que salga es otra cosa, porque no hay diferencia de 3 o 4 votos, es finalmente la voluntad del Señor, por eso debemos orar mucho, y por mucho usted encuentre incompetente cierto gobernante, finalmente es la voluntad de Dios que esté ahí. Y el Señor nos quiere mostrar algo con eso también. Lo primero, hermanos, es el primer hecho histórico que es importante y relevante para el cristianismo, es la conversión de Constantino al cristianismo. ¿Usted ha escuchado o ha leído que este emperador romano se convirtió al cristianismo? Y que él fundó la iglesia prácticamente católica porque tomó enseñanzas del cristianismo con el paganismo, le quiso decir bien a todos. Por eso la iglesia católica tiene cosas que no son de la palabra de Dios. La adoración a los santos, el purgatorio y cientos de cosas que no son bíblicas. Y este hombre se convirtió al Señor. No sabemos si lo hizo realmente de corazón o porque su mamá Helena lo podría retar. Aunque hay un serio debate de las razones de su conversión, el edicto que publicó en cuanto a la libertad de religión constituye un avance importante para el cristianismo. ¿Por qué? Porque había una religión oficial antes de esta cristiana. Entonces todo lo otro fuera era perseguido. Entonces en ese sentido, ¿qué es lo que sucedió? Él dice, hay libertad para elegir si es cristiano o no. Y es importante para mí en ese sentido lo que como que decía este hombre, el cristianismo. Ya no sabemos la razón, pero finalmente es un suceso que ayuda a que el cristianismo de alguna u otra manera ha llegado a reyes, a emperadores. Sin ir más lejos, el apóstol Pablo le predicó a reyes, le predicó a gobernantes. Lo hizo llevando el mensaje de Cristo, finalmente él murió, pero lo hizo siguiendo la voluntad del Señor.
vamos a ver el otro suceso histórico importante para el cristianismo, es la Reforma Protestante. Si usted no ha leído, léala. Es muy importante la historia del protestantismo en Chile y en el mundo. Prácticamente nosotros somos resultado de eso, la Iglesia Evangélica. Aunque las ideas principales de la Reforma ya estaban en varios lugares de Europa, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia Católica. Esos martillazos dieron la señal de inicio a una revolución, sin la cual hoy la Iglesia cristiana no sería lo que es. O sea, estaríamos todavía quizás como los católicos están ahora. Pero eso abrió una puerta que Dios permitió y Dios lo hizo. Es la voluntad de Dios. Bueno, algunos dicen que literalmente Martín Lutero no clavó, sino que las puso o era como un aviso. Sea como fuere, es un acto simbólico de decir, esto es lo que Dios dice y esto es lo que ustedes dicen que dice la Biblia y no es. Son 95 tesis que Martín Lutero como monje dijo, voy a leer la Biblia. Dice ahí la historia que la Biblia estaba atada a cadenas y había que tomarla bien pesada para poder leerla. Y usted sabe que había solamente un idioma, el idioma latín. Y lo único que conocían el latín eran los monjes católicos. O sea, ni usted ni yo sabemos latín ni no hubiésemos podido leer la Biblia nunca. Walter, el director del coro de Lutero, cambió la forma en que se alababa, ya que por primera vez se les permitió a los asistentes cantar. En la Iglesia Católica, ¿quién era el único que cantaba? El sacerdote, el cura, nada más. Y los demás tienen que estar así ceremonialmente, en silencio. Ese solo hecho bastó para que las autoridades de la Iglesia Católica buscaran matarlo. A este le enseñó a la gente a cantar y que matarlo. ¿Era digno? ¿Era eso para matar a una persona? Ya que se les permitió adorar a Dios a cualquier persona. Eso tiene que ver con la democratización de la alabanza. Todos son creados a imagen de Dios y tienen la facultad y también el poder de adorar a Dios. Todos los seres humanos adoramos a Dios y lo podemos hacer. Pero ellos decían, no, tiene que ser un hombre santo que nosotros certificamos, los otros no. Ni hablar de traducir la Biblia a un idioma que no fuera el oficial. Y adivinen qué hizo Lutero. Lutero era un monje alemán. Entonces, ¿a qué idioma tradujo la Biblia? Al alemán. Así en Inglaterra hubo un hombre que se levantó, lo tradujo al inglés. Así en Francia se levantaron otros hombres y lo tradujeron al francés. Y así comenzó la Biblia a ser masificada. Y las personas solas se empezaron a dar cuenta, mira lo que dice la palabra del Señor. No era nada como decían ellos. Y comenzó la Reforma Protestante. En todo el mundo. Qué maravilloso es como Dios toca el corazón de hombres que tuvieron que dar sus vidas. Y hermanos, este hombre Lutero tuvo que enfrentarse a sus autoridades, a un juicio eclesiástico donde a él lo excomulgaron. Dijeron, a ti te vamos a sacar de aquí porque tú no tienes nada que ver. Y si usted pudiera leer el libro o la historia de Lutero o pudiera ver la película, gracias al Señor está en la película, se ve como él tiene argumentos de la Biblia. Literalmente él tiene la Biblia como argumentos y ellos no le pueden decir nada. Simplemente le dice, te retractas de eso, y él dice que no puede estar en contra de su conciencia. Él está consciente que eso es la verdad. Porque la Biblia es mucho más poderosa y tiene más autoridad que lo que diga un papa o lo que diga una autoridad. Sin ir más lejos, hermanos, la palabra de Dios tiene autoridad, aun si va en contra del pastor, del apóstol, quien sea. La palabra de Dios tiene autoridad. Y el tercer suceso es la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense. Sin estos dos hechos no tendríamos muchas libertades, ya que fueron quitando el poder de los tiranos políticos religiosos. Recuerde que la iglesia se unía, la iglesia imperante en esa época, la iglesia católica, se unía con los reyes y hacían alianzas. Hasta hace poco en nuestro país también pasaba eso,
donde prácticamente tomaban la decisión entre ellos y todo aquel que fuera distinto era perseguido. En este caso, los cristianos protestantes o evangélicos eran perseguidos. Por eso, si usted lee la historia de Chile, existe el patio de los disidentes, ahí en el cementerio general, donde se arrojaban como en fosas comunes a los que morían, no tenían derecho a ser sepultados con un sepulcro católico. O sea, los únicos que tenían santo sepulcro eran los católicos. Los demás eran arrojados ahí en fosas comunes. Incluso se utilizó el Cerro de San Cristóbal para poder sepultar a aquellos hombres de Dios que no tenían dónde ser sepultados. Si usted va al Cerro de San Cristóbal, va a ver ahí una estatua, un conmemorativo de aquellos hombres chilenos y mujeres que murieron enterrados ahí porque no tenían derecho a usar un cementerio católico. Entonces, todo lo que no fuera de acuerdo a ellos era perseguido. Entonces, esta revolución hace que cada uno tome la decisión de creer en el Señor. En este caso, quita el poder de los tiranos políticos religiosos, los monarcas y los papas. En estos cambios históricos que Dios propició, no solo estuvo en su mente ayudar a su iglesia, porque a veces pensamos y decir, Dios todo es para la iglesia. Sí, está bien, Dios tiene todo bajo su control para la iglesia, pero a Dios le preocupa también el mundo. Dios también se preocupa de que las naciones se levanten. Sea que crean en Dios o no, sea que sus gobernantes lo busquen o no, Dios igual se preocupa. ¿Usted cree que Babilonia no llegó a ser un tremendo imperio porque a Dios se le pasó? Dios lo tenía regodeado ahí de bendiciones a Nabucodonosor y todo eso porque Él le plació hacerlo. Porque iba a ser de castigo para su pueblo, pero también para Él glorificarse. Y así quiere que su iglesia salga bendecida. Y sabe, hermano, donde hay libertades, donde hay una nación que está firme en la economía en todo sentido, la iglesia también tiene una mejor cabida. Y donde hay más tiranía, donde hay más límites, la iglesia es perseguida. Y ya usted sabrá a qué tipo de regímenes me refiero. Regímenes ateos, que no creen en la libertad de las personas. Dicen, yo te voy a decir en quién debes creer. Y sabe, hermano, que prácticamente el ateísmo es un tipo de creencia. Entonces, porque dicen, nosotros decimos que no a la iglesia, en los colegios no se debe leer la Biblia, no, pero sí todo esto otro. Pero sí tus hijos deben creer esto. Es una forma, ¿cierto?, de decir, nosotros somos más intelectuales que ustedes y no tiene que ver con eso. El origen de las universidades. Panteno, ahí está Panteno, ¿usted lo conocía? De su fotocarnet. Panteno fue un filósofo estoico. Usted ha escuchado la frase, me mantuve estoico. Se mantuvo estoica la persona. Quienes se consideraban de alto nivel moral e intelectual. Esto era un hombre así, yo soy estoico. Y mantenían sus emociones bajo control. O sea, ellos no se enojaban. Tú le pegabas un codazo y se mantenían así. Se contaban un chiste y se mantenían. No reaccionaban. Dios intervino en la vida de este hombre, quien se convierte en un gran evangelista y un intérprete meticuloso de la Biblia. O sea, este hombre era estoico, era así bien cuadrado. ¿Y qué es lo que hizo cuando conoció al Señor? Usó eso mismo para decir, esto es verdad. ¿Pero por qué pasa esto? Y Dios le empezó a dar gracia y sabiduría. Se dice que fundó la escuela de Alejandría y que uno de sus discípulos, llamado Clemente, también estuvo al frente del colegio junto con Orígenes, un teólogo del primer nivel y uno de los más distinguidos padres de la fe. Entonces, tenemos a hombres de los primeros siglos que Dios tocó su corazón, su mente, siendo filósofos, hombres letrados, para fundar la escuela de Alejandría, donde le enseñaban a leer a las personas, a filosofar, a muchas cosas, pero también la palabra de Dios. No es exageración indicar que cimentaron la base de lo que hoy conocemos como las universidades. En Estados Unidos, 100 de las primeras 110 universidades
fueron fundadas con el exclusivo propósito de propagar la fe cristiana. O sea, Dios, imagínense, no hay universidades, no hay escuela, ¿qué es lo que Dios les puso en el corazón a esas personas? Coloquemos un lugar donde le enseñemos a la gente a trabajar una profesión, a pensar, y usemos la Biblia para hacer esto. Y ahí es donde comenzaron a fundarse estas escuelas, que luego se transformaron en universidades, y donde las de hoy, las universidades de hoy, ni siquiera le dan las gracias a Dios. Todo lo contrario, entre sus decanos, entre sus personas de más renombre, hay ateos y gente que odia al cristianismo. Y ni siquiera se detiene a darle gracias a Dios por esos hombres que cimentaron esto. Y usted sabe por qué estos hombres lo hicieron, porque tenían un llamado de amar al prójimo. Y hoy en día, cuando una persona viene y tiene dinero y quiere fundar una universidad, ¿cuál es su fin? Ayudar a la gente a tener mejor ingreso, ganar más plata. Sí, prácticamente es todo un negocio. Pero esos hombres no tenían nada. Y de esa nada Dios les dio para bendecir a otros. Porque quizás, imagínense, esos inmigrantes en Estados Unidos, usted sabe que eran de Inglaterra. Imagínense un arquitecto de Inglaterra que quisiera enseñarle arquitectura a los que estaban ahí, y poco a poco le empezó ese deseo de ayudar a otros a hacer lo mismo, con otras profesiones, y poco a poco comenzaron a avanzar. Los hospitales como los conocemos hoy. Los hospitales tienen su origen en las instituciones que la Iglesia cristiana fundó para el cuidado gratuito, compasivo y sistemático de los enfermos. ¿Quién más que Dios puede mover a una persona a cuidar enfermos? Solamente Dios puede guiar a las personas a hacer eso. Para la Edad Media, los monjes benedictinos ya atendían más de 2000 hospitales a lo ancho de Europa. Usted debe decir, son católicos, pero eran creyentes en Dios. Ahora, no le vamos a echar la culpa a todo lo que hicieron los papas a los cristianos. Llamemos cristianos, tanto católicos como cristianos protestantes, que sabemos que las personas simplemente, ¿qué es lo que hacían? Buscaban la fe en el Señor. La soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, más conocida como la Orden de Malta, tuvo un apogeo impresionante. En Montpellier, Francia, se construyó en el año 1145 el Hospital del Espíritu Santo, el cual se convirtió en uno de los centros de enseñanza más importantes del mundo. Entonces, estos hombres Dios los movió en la fe para ayudar al prójimo. No se quedaron ahí estancados. Y ahí vemos una imagen de lo que fue en un principio. Si ustedes se fijan, la mayoría de las instituciones de beneficencia son cristianas y utilizan cruces. En este caso, la Orden de Malta utilizaban una cruz blanca. Naturalmente, esto fue avanzando hasta que ahora son como una orden bien exclusiva de los católicos que siguen haciendo su labor, pero finalmente ellos comenzaron con el tema de los hospitales. Buscar lugares para que la gente enferma comenzara a ser atendida por personas que no eran familiares, no era nadie, pero ellos lo querían hacer. ¿Se da cuenta que usted de repente el Señor le toca el corazón para orar por una persona, para visitar a un enfermo, para darle ánimo? El Señor hizo lo mismo con esas personas. Ya como conclusión, Dios no ha desatendido el desarrollo de la humanidad en todos sus ámbitos, principalmente en las áreas de la ciencia y el arte. Dios le dio ciencia al hombre para saber sobre la medicina. Y usted cree, hermano, que lamentablemente algunos creyentes piensan que porque cree en Dios no debe tomar medicina, no debe hacer un tratamiento porque Dios lo va a sanar. No. Estos hombres creyeron en Dios y ¿qué es lo que dijeron? Creemos en Dios, vamos a orar por ti, pero te tienes que tomar la medicina, te tienes que tomar los remedios porque Dios nos dio sabiduría para crear estos medicamentos. Dice la Biblia que lo revelado ha sido revelado porque Dios lo quiso hacer y lo oculto aún se mantiene oculto porque así Dios lo quiere. Veamos lo que dice Lucas 6:35. Lucas 6:35.
dice, voy a leer yo, dice, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. ¿Se da cuenta, hermano, que el Señor, qué es lo que pone en nuestro corazón? El hacer el bien, no importando qué persona esté al frente de nosotros. Que si tú prestas dinero, no esperes que te lo devuelvan, porque finalmente el Señor sabe de tu corazón generoso. Y es un llamado de Dios a sus hijos de ser de bendición para todos quienes nos rodean en las distintas áreas. Si Dios nos dio una profesión, Dios nos dio una capacidad, Dios nos dio un talento, que lo usemos para la gloria del Señor. Y puede ser que por medio de eso, gente que no conoce a Dios lo conozca. A mí me tocó, por mi trabajo, relacionarme con gente cristiana y no cristiana. Y la gente no cristiana llega a un punto en que se desesperan. Y yo les tengo que decir, ¿sabe qué? Yo creo en Dios y yo sé que nos va a ir bien. No importa si se ve todo mal. Y ahí me dicen, sí, hay que tener fe. Pero no ahora, siempre. Siempre hay que tener fe. Bueno, ahí están presos, ¿me fue mal? No, gracias al Señor, no tiene que ver con eso, pero sí, realmente el Señor pone, y quizá yo decir, oye, el abogado era cristiano, no tenía idea, porque yo no le digo que soy cristiano, abogado cristiano, yo no lo pongo ahí, porque a veces es peor, entonces mejor no, abogado no. Y es bueno decir, ¿sabe qué? Es mejor, confiemos en Dios. Yo creo en Dios que va a salir bien esto. Ah, qué bueno, ¿usted cree? Sí, yo creo. Creo que va a salir bien. No, tengo la fe de que va a salir bien. Y hermanos, cómo vemos que Dios tiene toda la historia en sus manos y vemos cómo la historia de la humanidad y la historia del Señor. Que Dios ha usado hombres y mujeres, como vimos la semana pasada, de la descendencia de Caín, un hombre perverso que se desvió, no buscó más a Dios, no dice nada. Dice que de ahí salieron los hombres que hicieron instrumentos musicales, herramientas, tantas cosas con arte que hasta el día de hoy nosotros nos deleitamos y nos gozamos porque alguien lo hizo. Y eso es maravilloso. Bueno, hermanos, les invito a orar para que el Señor bendiga nuestra vida y podamos llevar a cabo el llamado que el Señor nos hizo de ser de bendición para otros. Bendito Dios, te damos las gracias por tu palabra. Mi Dios, gracias porque todo estaba definido en tu plan perfecto. Gracias por estos hombres y mujeres que al creer en ti en tiempos difíciles se levantaron y quisieron ayudar a los demás. Quisieron enseñarles a cómo obtener dinero, cómo obtener la provisión diaria. No solamente se dedicaron estos hombres y mujeres a darle el pan, a darles alimento a estas personas, sino a la forma en cómo ellos debían obtenerlo. Gracias, Señor, porque muchos de ellos lo hicieron sin esperar nada a cambio. Y así también lo hagamos nosotros con aquellos que nos rodean. Mi Dios, ayúdanos a ser hombres y mujeres preparados. Que no solamente nos metamos en la cabeza de que solamente el orar o leer la Biblia son cosas espirituales, sino que realmente toda nuestra vida te adora, te exalta. Y gracias, Señor, porque abriste la mente y el corazón de muchas personas para adorarte de distintas maneras. Lamentablemente muchos creen que al salir del templo ya no son cristianos y pueden hacer lo que quieren, y no es así. Gracias, Señor, porque muchos de ellos, de los que acabamos de estudiar, dieron sus vidas por amor a ti, se expusieron a cárcel, se expusieron a castigos, simplemente como lo vimos por este jefe de coro, Señor, de Lutero, se expuso a la muerte solamente por enseñarles a cantar a los hermanos. Y qué maravilloso, Señor, porque hasta el día de hoy podemos cantar todos juntos a ti. Y no hay nadie que nos persiga, nos diga que no podamos hacerlo, que es exclusivo para algunos, no. Todos te podemos alabar, como lo hacía el salmista David, que está basado en tu palabra, que él te alababa, y el pueblo de Dios también levantaba alabanza a ti.
Gracias, Señor, porque todos podemos venir a tu presencia. Y eso solamente fue por los méritos de Cristo Jesús, no fue por nosotros. Gracias porque tú abriste el camino al Padre, Jesús, y tenemos libre entrada a tu presencia. Mi Señor, te damos las gracias por este estudio y queremos seguir aprendiendo más y más de ti. Mi Dios, así también te pedimos por tu ofrenda. Queremos, Señor, entregarte un poquito de lo que tú nos has dado en gratitud. Gracias por nuestro trabajo, gracias porque podemos desarrollarnos como personas. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque tú has bendecido a nuestras familias. Nos has mantenido con vida y con bendición. Mi Dios, te pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a recoger la ofrenda y también vamos a cantar la última alabanza. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que el sol. Tu gloria es eterna sin parar. No terminará. La creación hoy te canta. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Amén. Que toda la gloria sea a nuestro Señor Jesús. Les invito a orar. Bendito Dios,
Gracias te damos por esta reunión. Gracias porque tú nos has bendecido al llegar a tu casa para poder cantar, orar y también para conocer más de ti, de tu palabra en este estudio bíblico. Que lo que ha sido expuesto, Señor, sea sembrado en los corazones, en las mentes, para que podamos, Señor, cada día buscar más de ti. Ahora al despedirnos, sea tu bendición sobre nosotros, tu cuidado, tu protección, mi Dios. Estén siempre con nosotros, tu sabiduría y tu gracia, mi Dios, en nuestros quehaceres. Y nos vamos, Señor, con tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.